Hermanos, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bendecidos en el Señor. Me da mucho gusto tener contacto con ustedes. La verdad es de que nos extrañamos mucho. No es solamente el hecho de que los extrañamos como familia, mi familia, en lo individual, sino también nos extrañamos porque yo sé que este tiempo ha sido un poco complicado o bastante complicado, hermanos, pero debemos estar confiados en el Señor, debemos estar confiados de que el Señor está en medio aún de nuestras crisis, aún en medio de esta situación tan difícil que se ha propagado a nivel mundial. El Señor está en medio de eso, el Señor está en control. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza y sabemos que nuestras oraciones son escuchadas por el Señor, contestadas por el Señor. Estamos en sus manos, estamos en la más grande cobertura que puede existir en esta tierra, que es la cobertura de Dios. Estamos bajo sus alas. Nosotros moramos en la presencia del Altísimo Dios, somos sus hijos y Él nos cuida, Él nos provee, Él nos sustenta. Hermanos, debemos estar confiados en Él. Son tiempos difíciles que aún siendo cristianos nos impactan, aún siendo cristianos nos afectan, pero nosotros debemos de tener una actitud, una reacción y una esperanza distinta, porque nosotros estamos en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, hermanos. Entonces, me da mucho gusto tener contacto con ustedes, me da mucho gusto dar este mensaje, esta enseñanza que tenemos ya por costumbre desde hace ya tiempo en Palabra Abundante, la enseñanza que empezó los miércoles, pero por distintas situaciones pues se tuvo que cambiar al día jueves. Y hemos estado estudiando un libro y hemos estado estudiando distintos temas. Empezamos, recuerdo, con Santiago, con la epístola de Santiago, que bien nuestro hermano Marcial tiene bien el cálculo de los tiempos, pero pues fue más de año y medio predicando la epístola de Santiago, que fue de gran bendición y que hoy se está dando y se sigue dando, y la vamos a tener el próximo domingo, la enseñanza de Santiago a través de nuestro amado hermano Israel Villanueva. Entonces, te pido que estemos unidos en eso, que estemos unidos en oración, que estemos unidos a través de las enseñanzas que vamos a estar dando. Veo que la situación se está poniendo peor, todos estamos al tanto de las noticias, de lo que se dice, pero así como se vaya agravando la situación, no lo sé, el Señor tiene el control de todas las cosas, Él es soberano y sabe lo que hace. Nosotros estaremos responsablemente supliendo la necesidad de la iglesia, animando a la iglesia, predicando la palabra, exhortando a la iglesia en amor para que podamos seguir adelante como congregación, porque no somos una congregación por el simple hecho, o no somos una iglesia por el simple hecho de llegar a Centeno 887 y reunirnos los domingos. Nosotros somos una iglesia porque estamos unidos a través del Espíritu Santo, porque fuimos rescatados, salvados por nuestro Señor Jesucristo, y a través de su Espíritu nos unió para hacernos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Somos una iglesia no porque nos congregamos los domingos en un domicilio, sino porque espiritualmente estamos unidos a Cristo, porque espiritualmente estamos unidos los unos a los otros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso, hermanos, debemos de estar animados, porque esto no es una situación de crisis para la iglesia, es una ocasión para que la iglesia de Cristo se consagre más, nos unamos más en oración, nos unamos más en suplir las necesidades unos con los otros y entender que estamos en un tiempo extraordinario, que yo creo que algunos tendrán ya más tiempo, pero no para que estemos perdiendo el tiempo en casa o estar simple y sencillamente encerrados, sino para orar, para escudriñar las Escrituras, para hacer un estudio que a lo mejor en algún tiempo anhelamos, pero por distintas situaciones no pudimos hacer, pero ahora tenemos el tiempo para hacer ese estudio, para tomar un buen libro de buena doctrina, de buena teología,
que nos pueda ayudar, que nos pueda hacer entender, profundizar en las realidades bíblicas. Entonces, hermanos, pues la verdad es de que en medio de todo esto hay buenas nuevas. La verdad, hermanos, es de que a través de estar en contacto con muchísimos hermanos de la congregación, distintos hermanos que hemos estado interactuando los unos con los otros, hermanos, no sabemos de alguna persona entre nosotros que esté enfermo de coronavirus, no sabemos. La realidad también es de que nosotros estamos bien, yo estoy bien. Les comentaba la semana pasada que tuve contacto con la primera persona que murió de ese mal, mas sin embargo a este tiempo yo no presento ningún síntoma, estamos bien nosotros. Estoy bien yo y mi familia, estamos muy bien, pero también lo más importante es que todos los demás en la congregación estamos bien, hermanos. Y si saben de algún hermano que esté enfermo de otra congregación o incluso de algún hermano que esté enfermo y que no lo sepa yo, por favor, ahorita háganoslo saber por medio de este medio del Facebook para que podamos orar por ellos. Entonces, hay situaciones difíciles. Hemos estado distribuyendo despensas entre los hermanos que sabemos que tienen una situación difícil porque pues han cerrado los negocios, porque viven al día y no han tenido la oportunidad de poder vender regularmente lo que antes vendían, hoy no lo venden. Pero recuerden, hermanos, que está la iglesia para ayudarles. Domingo tras domingo, en los anuncios, no estamos diciendo algo por simple y sencillamente rellenar un tiempo de anuncios. Estamos diciendo algo que es sumamente importante, hermanos, que estamos para suplir necesidades. Palabra Abundante no es un club social, no es una iglesia que se reúne los domingos, es una iglesia de Cristo que está comprometida con la palabra y que vive la palabra y que tiene fe, una fe genuina. Y por eso, hermanos, reconociendo lo que dice el apóstol Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta. Si tú tienes necesidad, te recordamos que tenemos despensas en la congregación, que por la gracia del Señor, el Señor va a suplir a través de más hermanos de la congregación más despensas si tuvieras necesidad. Entonces, hermano, háznoslo saber. Tú sabes, tú tienes mi teléfono personal, muchos de ustedes, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos este medio del Facebook, tenemos muchos medios, puedes hablarle a un hermano, podemos contactarnos y podemos encontrar el mecanismo para hacerte llegar incluso la despensa si no pudieras ir a la congregación, no pudieras ir por ella, o la cantidad de despensas que necesites en base a la cantidad de gente que dependa económicamente de ti, o la cantidad de gente que tengas en tu casa. Entonces, hermanos, de veras que yo le doy gracias a Dios porque he corroborado que el poder de su palabra, la efectividad de su palabra, aún en medios de crisis, es efectiva, hermano. Y esto que hemos vivido, esto que estamos viviendo, no es algo que nos sorprenda. Estamos apercibidos, tenemos ya el conocimiento de la verdad, sabemos que este tipo de cosas van a pasar y van a pasar más frecuentemente porque son ya señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo vendrá, pero estas señales, son dolores de parto, son contracciones cada vez más frecuentes, calamidades, situaciones difíciles en esta humanidad que dan señal de que nuestro Señor viene pronto a establecer su reino perfecto y glorioso por los siglos de los siglos, hermanos. Estamos apercibidos, estamos nosotros cuidados por la mano del Señor y estamos orando, estamos esperando el regreso de nuestro Señor, orando y cuidando nuestro corazón para Él. Entonces tengo aquí peticiones de oración para este jueves 26 de marzo. Que aquí hay una petición que se puede hacer delante de nuestro Señor, que se abra las puertas de trabajo, las puertas de oportunidad para aquellos que se les está cerrando. Sé de muchas personas que no sé si directa o indirectamente están perdiendo su trabajo, pero queremos orar por ello. Entonces, oremos por esta situación para que Dios abra puertas de oportunidad, pero sobre todo para que el Señor muestre su fidelidad una vez más. Él nos ha prometido que nos va a suplir en todas nuestras necesidades
materiales, económicas. Vamos a tener lo necesario para vivir para su gloria, para su honra. Entonces oremos por eso. Oremos por César Uribe, que encuentre su sanidad espiritual en Cristo Jesús. Así es la petición. Entonces me imagino que no es salvo, o si lo fuera, pues oremos en el sentido de que Dios, en su infinita misericordia, bondad y omnisciencia, la limitante que yo tengo de conocer a toda persona, Él, conociendo la necesidad de César Uribe, supla su necesidad de salvación o de perfección en esa salvación que Dios, si le ha dado por gracia, ya la tiene eternamente. Entonces, oraciones por los trabajos de las familias que conforman la congregación. Vamos a orar en ese sentido. También vamos a orar por Rigoberto Briones. Él está en Estados Unidos. Están pidiendo protección para él, que guarde su salud y que le dé provisión en medio de esta contingencia difícil que está viviendo no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo. Por nuestras autoridades, para que tomen sabias decisiones. Lo dice esta misma epístola de Primera de Timoteo, que nosotros debemos de orar por las autoridades, que la voluntad de Dios, y déjame decirte una cosa tomando esto, la voluntad de Dios, dice en Primera de Timoteo 2, es de que esas autoridades, los que están en eminencia, los que están en el gobierno, es que sean salvos. Entonces yo te pido que oremos en ese sentido, más que de que tomen buenas o malas decisiones, o buenas decisiones, porque nadie ora en el sentido de que tomen malas decisiones, y más ahorita en este momento, pedir que sean salvos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pedir por esas autoridades para que sean salvos. Por la salvación de los hijos de Claudia Muñoz, están pidiendo que oremos por la salvación de los hijos de Claudia Muñoz, y lo vamos a hacer con mucho gusto, de corazón lo vamos a hacer. Por Virginia Rodríguez y por su mamá. Las dos tienen un fuerte dolor de caderas y columna. Les mandaron rehabilitación, pero por ahora no hay consultas. También hay una situación de crisis en los sistemas de salud. Entonces, oremos por Virginia Rodríguez y por su mamá. Por Guadalupe Grajeda Ruiz, que Dios le provea de trabajo. Vamos a orar en ese sentido. Y por la familia Martínez Blanco, porque Dios nos dé sumo gozo, así lo ponen ellos, sumo gozo y fortaleza, ya que en estos momentos donde trabajan en la central de abastos, supimos, hermano, ya la semana pasada, la verdad es de que te diste cuenta que me encamoté, pero sí estuve enterado de esa fuerte granizada. Nosotros vivimos en la zona de Iztapalapa, muy cerquita, como a 5 o 10 minutos de la central de abastos, y supimos de esa granizada tan tremenda que hizo colapsar los domos en la central de abastos. Incluso hace poco estaba viendo ayer o antier estaba viendo las noticias y vi a nuestro amado hermano ahí vendiendo aún su comida en medio de esa situación tan caótica que pasó en la central de abastos. Pero les recuerdo que nuestro proveedor es nuestro Señor, que Él provee por medios diversos. Él le da de comer a las aves si no tienen el Espíritu Santo, le da de provisión a las flores si no tienen el Espíritu Santo. ¿Cuánto más proveerá a estos amados hermanos que son llenos del Espíritu Santo, que tienen tanto interés por la palabra de Dios? Hermanos, oramos por ustedes y les recuerdo que si tienen alguna necesidad, si necesitan más provisión, por favor, háganoslo saber. Por favor, háganoslo saber. Hay hermanos bien dispuestos con sus coches, bien dispuestos con sus cajuelas para llevar las despensas a donde tengan que llevarse, pero por favor, háganoslo saber. Por Andrea y Josué García, que vuelvan a congregarse, Señor. Yo ya estoy llorando, ya estoy llorando. Por Andrea y Josué García, que vuelvan a congregarse. Vamos a pedir eso al Señor. Por las personas que tienen que salir a trabajar, que nuestro Señor es nuestro escudo, nuestro Señor es nuestro protector, nuestro Señor tiene el control de todas las cosas. Si Él no quiere que seamos tocados por este virus, no va a pasar, hermanos. Pero si Él permite esa situación
por una cuestión inherente a su voluntad, a su gloria, para darse más gloria. Sé que Él dará todavía los recursos anímicos, espirituales, económicos para confrontar una enfermedad como esta. Entonces, hermanos, oremos por nuestros hermanos que tienen que salir a trabajar para que vayan confiados en el Señor, que vayan precavidos, porque dice la palabra de Dios en el proverbio que el avisado, el sabio, cuando ve el mal se esconde. Entonces no tenemos que pasarnos en un concepto de fe que no es una fe genuina, sino es una barbaridad. La palabra de Dios dice que en el proverbio que el avisado, cuando ve el mal, cuando ve una situación así, se esconde, toma precauciones, sé cauto, sé sabio, toma precauciones. La fe no está peleada con la sabiduría, hermanos. Nosotros somos cristianos y tenemos fe, confiamos en el Señor, pero también somos sabios. Conocemos los proverbios y sabemos cómo actúa la sabiduría en el cristiano. Por la provisión de Dios en estos momentos, porque Él ha sido fiel. Dale gracias a Dios, porque ha sido fiel. Fuera de que ha habido situaciones difíciles, podemos dar testimonio al Señor que Él ha provisto de todo lo necesario y seguirá proveyendo porque Él tiene una promesa y esa promesa no está limitada a una situación de crisis. Si te das cuenta, cuando vemos el Nuevo Testamento, cuando vemos esas situaciones de la iglesia primitiva siendo perseguida, teniendo problemas, teniendo situaciones tan difíciles como lo hemos visto en Hechos, como lo hemos visto en Santiago, como lo hemos visto en Romanos, como lo hemos visto en casi todas las escrituras, en Primera de Pedro 3, nos damos cuenta de situaciones difíciles que está viviendo la iglesia, pero el Señor no está limitado a las circunstancias, sino que el Señor es amplio. El Señor extiende su gracia, su misericordia y su providencia aún en momentos difíciles como el que estamos viviendo. No lo podemos negar, no somos ciegos, estamos en una situación difícil. Nosotros como cristianos estamos en este mundo, pero tenemos que actuar como si no estuviéramos en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que todo esto va a cambiar para la gloria y honra del Señor. Entonces, hermanos, no he recibido más, estamos al pendiente. Vamos a orar por las necesidades que tenemos aquí. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta tarde de jueves, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Y te pedimos, Señor, por todas estas cuestiones laborales que manifiestan mis hermanos. Te pedimos porque tú abras puertas de oportunidad de trabajo, Señor. Tú suplirás, Señor. Tú darás, Padre Santo. Como una vez escuché a un hermano decir que cada vez que veamos que un pajarillo baja y come de esas piedritas, de esa semilla mínima que hay en el piso, pero que hay tantas en el piso por tu providencia preciosa. Cada vez que veamos la hermosura de una flor, Señor, cada vez que veamos cómo tú provees a tu creación, aún a un humilde y sencillo pajarillo, tenemos que recordar, Señor, que tú nos proveerás de todo lo necesario. Por eso tú abrirás puertas de oportunidad, Señor, para los hermanos. Te pido, Señor, que tú les des providencia de paciencia, de certeza, Padre, que no nieguen tu fidelidad, Señor. Que no, Señor, cometan el gran error de afanarse, Señor, sino que ellos confíen en que tú proveerás, porque tú lo has prometido, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para tu iglesia, para cada cristiano, para cada cristiana a nivel mundial, Señor. Tú proveerás de todo lo necesario, Señor. Gracias, Padre, porque la familia Martínez Blanco, Señor, tienen esa fe, Señor. Porque ellos confían, Señor, de que tú proveerás, tú suplirás, Señor, sus necesidades. Esfuérzalos, Señor, al doble, para que puedan, Señor, hacer el doble para alcanzar, Señor, ese alimento, la providencia, Señor, para el hogar, la provisión, Señor, para el hogar, Padre. Pero que estén confiados, Señor, que principalmente eres tú el que lleva el alimento al hogar, Señor. Te damos gracias, Señor, por César Uribe. Te pedimos que encuentres sanidad espiritual en Cristo Jesús. Tú conoces su circunstancia, tú conoces su corazón, su necesidad espiritual y te pedimos, Padre, en oración unánimes,
Señor, que tú tengas misericordia y extiendas una vez más tu gracia, Señor, en la vida de César Uribe, Señor. Oramos, Padre, por los trabajos de las familias. Oramos, Señor, por Rigoberto Briones, Señor, que se encuentra en Estados Unidos. Señor, tú eres omnisciente, omnipresente. Tú tienes el control de todo el universo, Señor. Nada escapa de tu voluntad. Y te pido por aquellos que están pidiendo oración por Rigoberto Briones, que les dé la confianza, Señor, de que tú ves las circunstancias de él, que tú estás en control, Señor, y que tú, Padre Santo, Señor, estás ejerciendo tu perfecta voluntad en Rigoberto Briones, aunque esté en Estados Unidos, Señor, en un lugar tan distante para nosotros, pero, Señor, tan tuyo, Señor, porque tú tienes cobertura sobre todo eso. Por nuestras autoridades, Señor, oramos, como dice en primera de Timoteo 2, Señor, que tu voluntad del Señor es de que todos los varones oren, Señor, por las personas, por esos hombres, por las autoridades, por esos hombres que están en eminencia, tomando decisiones. ¿Para qué, Señor? Principalmente, como dice el texto, Señor, para que sean salvos, Señor, para que ellos puedan, Señor, conocer, Padre, del Evangelio, para que puedan humillarse delante de Él, para que si tú lo quieres, Señor, los salves, Padre, transformes sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pero también pedimos, Padre, como dice también el texto, para que tomen decisiones, para que podamos vivir de una forma reposada, quieta, Señor, para que sean autoridades, Señor, que sean puestas para cubrir, Señor, para suplir las necesidades del pueblo, Señor. Por eso te pedimos que les des al presidente, a su secretario, Señor, a este secretario, Señor, responsable de la cuestión de salud, Señor, previsión social, todos ellos, Padre, que puedan tener, Señor, una línea honesta, una línea transparente, que tú los guíes, Señor, Padre, para que puedan tomar decisiones sabias, pero sobre todo, Señor, te pedimos por su salvación. Eso es lo que realmente vale la pena, porque la vida, Señor, en esta tierra se acabará. De alguna otra forma se acabará por un virus, Señor, por una enfermedad, por vejez, por lo que sea, pero se acabará, Señor. Pero Padre, la vida eterna, Señor, es lo más importante después de la muerte física. Te pedimos vida eterna para ellos. Te pedimos por la salvación de los hijos de Claudia Muñoz, Padre. Tú conoces las circunstancias, Padre. Te pedimos por ellos, Padre, para que conozcan el Evangelio, para que se humillen, Padre, para que les ponga, Señor, arrepentimiento y fe en el corazón, para que vayan a Cristo reconociendo sus pecados y reconociendo que Cristo es el único Salvador que los puede guiar a la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por Virginia Rodríguez y por su mamá, Señor. Las dos, Señor, tienen una situación hoy de salud, tienen fuerte dolor, un fuerte dolor de cadera y de columna, Señor. Hay una situación ahorita de crisis en el sistema, Señor, de salud. No hay consultas, pero te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia y bondad, Señor, siendo tú el Señor sobre toda dolencia y enfermedad, que tú suplas, Señor, en tu infinita misericordia, Señor, confort, Señor, que retires ese dolor, Señor, en ellas, Padre, si es tu voluntad. Pero, Señor, si tú permites ese dolor por alguna situación inherente a ti, aún mucho más grande, Señor, para perfeccionar el carácter de Virginia y de su mamá, dale, Señor, paciencia, dales paciencia en medio de la prueba, gozo en medio de la prueba y dale saber, Señor, que tu gracia es mucho más grande, Señor, mucho más poderosa para poder pasar sobre esta situación difícil, Señor. Oramos por ellas, Padre, y por su pronta recuperación en el nombre de Jesús. Oramos por Guadalupe Grajeda Ruiz, que Dios le provea de un trabajo, Señor. Te pedimos que tú le ayudes a Guadalupe Grajeda Ruiz. Por la familia Martínez Blanco, te damos gracias, Señor, que ellos están bien a pesar del colapso de esta techumbre tan grande ahí en la central de abastos. Ellos están bien y están trabajando, Señor. Padre, te pedimos que les des confianza, aún más confianza en ti, para que sigan adelante promulgando el Evangelio, Señor. Por André y Josué, para que ellos se vuelvan a congregar, Señor. Que ellos se preparen su corazón, Señor. Que ellos entiendan la importancia crucial, la señal de verdadera salvación
cuando ellos se congregan y no hacen como aquellos que se dejan de congregar, que tienen esa costumbre que no, Señor, que no es buena, Padre. Oramos para que tú los convenzas, Padre, los lleves a arrepentimiento y se vuelvan a congregar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Por las personas que tienen que salir a trabajar, Señor, te pedimos, Señor, que ellos tengan la confianza de que tú, Señor, los cubres, de que tú los guardas, de que, Señor, su salud está en tus manos preciosas, Señor, y que tú, Señor, tienes el cuidado de tus hijos, de los tuyos. Te pedimos por ellos, pero también te pedimos por aquellos que no están en ti, Señor, porque aquí dice por las personas que tienen que salir a trabajar. Te pedimos, Señor, que algo mucho más importante si no son salvos, más allá que los cubras, Señor, de un virus, Señor, que tú, Señor, los salves. Oramos por ellos, porque, Padre, ¿de qué sirve, Señor, que sean sanos si no son salvos, Padre? Te pedimos por salvación y vida eterna para ellos, Padre. Por la provisión de Dios en este momento tan difícil, en momentos tan difíciles, y reconociendo que Él ha sido fiel, fiel, fiel a su iglesia, fiel a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, porque tú, Señor, nos cuidas, porque tú nos proteges, Padre, porque sentimos, Señor, tu mano poderosa alrededor de nosotros, Señor, porque tu palabra nos la muestra, Señor, porque tu palabra nos da convicción de que así es, Señor. Tú eres Espíritu, Señor, y nos rodeas, nos cuidas, nos bendices, Señor, nos amas y nos provees, Señor. Tú eres infinito, tú eres omnisciente, omnipresente, tú estás en todo lugar, Señor, y tú, Señor, nos cuidas en todo momento. Señor, por crecimiento en el conocimiento de Dios, es lo que piden aquí, por fortalecer el amor entre los hermanos, Señor. Oramos, Padre, para que este tiempo sea, Señor, para crecimiento espiritual y también, Señor, para que nosotros podamos ser fortalecidos en amor entre nosotros, Padre. En estos momentos es cuando nos tenemos que amar más. Y amar, Señor, no es un sentimiento, es mucho más que eso, es una convicción, es un acto, es un hacer, Señor, es un proveer, es servir, es humillarse, es tener un interés profundo por la necesidad de los demás, Señor. Por eso, Padre, te pido que fortalezcas el corazón de esta iglesia, Palabra Abundante, para que podamos amarnos, Señor, mostrar interés, cuidado, preocupación, ocupación sobre todo por los hermanos, Señor, y que el que es más espiritual, el que es más maduro espiritualmente, fortalezca a los débiles en la fe, y el que es bendecido en provisión y en economía, se interese por ver por la necesidad de su hermano que está pasando en este momento en situaciones difíciles económicas de provisión. Te pedimos por la familia Anaya Carrera, por sanidad y protección, Señor. Oramos por ellos, Padre, en el mismo sentido que hemos orado por todas estas necesidades. Oramos por la familia Anaya Carrera, por sanidad y protección en ellos, Padre. Te pedimos sobre todo esto, Señor, crecimiento espiritual para tu iglesia. Certeza, Señor, certeza de que tú, Señor, estás en control de todas las cosas. Nada escapa de ti. Tú no estás en pánico, tú no estás en crisis, tú no estás en shock. Señor, tú sabías esto, lo permitiste para tu gloria y para tu honra, Señor. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, si tienen más peticiones, háganoslas llegar. Seguiremos orando en la semana, en la noche, en mi oración diaria, en la oración que hago todos los días, en la oración que hago con mi familia. Háganoslo saber, incluso si los dejas ahí, pues es un buen momento para que también nuestros hermanos en la congregación, nuestros maestros, nuestros hermanos que sirven, toda la iglesia pueda orar por tus necesidades. La oración del justo puede mucho. La oración del que es justificado por Cristo puede mucho cuando pedimos en base a la voluntad del Señor. Bien, hermanos, pues estamos con el estudio de Distintos por Diseño, este hermoso libro que hemos estado estudiando y que ahorita, por lo que veo, ya vamos en la recta final en el capítulo 8 y hemos estado leyendo, estudiando todos los demás capítulos de gran bendición.
Este libro de Distintos por Diseño, como bien una vez me lo dijo un amado hermano, doctrinalmente es un libro muy pesado. Muy pesado. Aquí no vas a encontrar, hermano, en este libro de Distintos por Diseño, consejitos para poder llevarte a tu esposa a cenar y a tener una cena romántica con ella, que no está mal. Principalmente habla de la doctrina acerca de ese rol maravilloso que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Son distintos por diseño, distintos en roles, pero iguales espiritualmente, y el énfasis es muy marcado en toda la enseñanza de John MacArthur en este libro. Pero hemos llegado a este punto donde después de hablar acerca del elevado llamado de Dios a la mujer, porque la mujer tiene dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del corazón de Dios, un lugar muy importante, único y extraordinario. Y fue hermoso poder estudiar toda esta enseñanza del elevado llamado de Dios a la mujer. Pero ahora estamos en el capítulo 8, donde se va a hablar del carácter del servicio. Y hablábamos la semana pasada acerca de algo importante acerca del servicio, hablábamos de lo importante que es servir en la iglesia. Y yo creo que es tan importante, hermanos, yo reflexionaba hace rato se acercó Laila y me comentaba que es buen tiempo para poder exhortar a los hermanos a servir en la iglesia. He recibido distintos mensajes y es una realidad. Creo que tanto la mujer como el hombre en Cristo, amados hermanos, maduros en la fe que están en palabra abundante, que me han estado mandando mensajes que al ratito les contesto, hermanos, porque he estado un poquito ocupado, he visto los mensajes, pero quisiera tomar un tiempo para contestarles de una forma propia. Igual Laila me lo comentaba, todos están en el mismo sentir, tenemos que servirnos los unos a los otros. La verdad que en este tiempo difícil, en este tiempo que hemos tenido que cerrar la congregación, pero que espiritualmente por este medio estamos en contacto. Hemos tenido nuestra enseñanza el domingo, el jueves pasado, la enseñanza que dio Israel en la mañana del domingo. Todos esos mensajes nos han unido, pero la verdad es que extrañamos la iglesia. Extrañamos a los hermanos, pero déjame decirte, no tanto a lo mejor irse a sentar, porque el énfasis que quiero decirte, que tú entiendes, es de que la iglesia no es una carpa, la iglesia no son sillas, la iglesia no es las instalaciones tan bonitas que por gracia tenemos ahí en Centeno 887. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando servimos en la iglesia no es que acomodemos sillas, no es que limpiamos los baños, no es de que preparamos unos alimentos. Todo eso tiene un destino. Poner unas sillas para servir a un hermano, una hermana, una familia en Cristo, para que ellos puedan estar cómodos, para que puedan recibir el mensaje, tener el estudio, todo centrado para darle gloria a Dios, porque es el objetivo de la reunión dominical. Entonces, hermanos, lo que extrañamos, porque estoy seguro que muchos lo extrañan, mis amados hermanos, no sé, ni quisiera yo mencionarlos uno por uno porque no acabo, y la otra no quiero hacer omisiones, pero tantos servidores amorosos, comprometidos con el Señor, entendidos, servidores espirituales, diáconos y diaconisas hermosos que tenemos en la congregación. Extrañamos servir. Extrañamos a los hermanos. Pero hermanos, es un tiempo hermoso para poder entender un poco más o profundizar acerca de lo que es el servicio. El servicio. Entonces, en este capítulo, el carácter del servicio, veremos esos aspectos acerca del servicio. Bien, te pido que vayas a la página 143 del libro. Ahí voy a poner un GPS más o menos para que te ubiques y no te pierdas de dónde voy, porque quiero irme en ese orden con ciertas ideas que he sacado de otros libros que he estado estudiando, pero nuestro libro de estudio pues es este libro hermoso de Distintos por Diseño. 143, página 143. Vemos ahí una situación del nivel de servicio. Si ves ahí hay un título, el nivel de servicio en la página 143. El sustantivo diáconos, que quiere decir siervo o ayudante de alguien, porque eso es lo que realmente
quiere decir diáconos, diáconos, siervo o ayudante de alguien. O las palabras relacionadas, porque tenemos ahí palabras relacionadas como diaconeo. Esa palabra diaconeo es servir, es el verbo, no es el sustantivo. Y diaconía, esa palabra es servicio. Tanto diáconos como diaconeo, diaconía, que quiere decir siervo, servir o servicio, lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La realidad es que encontramos esas palabras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si tú sacas una suma de las veces que aparecen de alguna forma siervo, servir o servicio, tanto en el Nuevo como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontraremos aproximadamente las 1056 citas. 1056 citas. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor, el Espíritu Santo, tiene un sentido, le da una importancia al concepto del servicio. Es sumamente importante para la vida cristiana, es sumamente importante para el Espíritu Santo, es sumamente importante para Jesucristo entender lo que es el servicio. Entonces, 1056 veces en toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento está citado 100 veces. O sea, en el Nuevo Testamento, hermanos, a pesar de que no encontramos la concentración más fuerte, en el Nuevo Testamento lo tenemos citado 100 veces. Esto es una característica de la Iglesia de Cristo. Recordemos que tanto los autores, las epístolas, esas epístolas, esas cartas que nos dicen cómo debe de operar la Iglesia de Cristo, como también los evangelios donde mostraron a ese siervo de Dios, a este nuestro Señor sirviendo a Dios y al hombre, encontramos un énfasis muy fuerte en el Nuevo Testamento acerca de lo que es el servicio, la diaconía, el servicio a Dios, un servicio espiritual. Dios nos rescató, hermanos. Si me acompañas en Éxodo 7:16, te daré el tiempo para que puedas ir ahí. Te recuerdo que puedes preguntar porque esto no es una predicación, a veces se me va. Esto no es una predicación, sino que es una enseñanza. Puedes preguntar. Obviamente me será difícil contestar, pero ten por seguro que lo que preguntes lo voy a, en su tiempo, en su momento terminando, lo contestaré con todo gusto. Pero en Éxodo 7:16, si ya estás ahí, dice el por qué Dios nos da la libertad, por qué Dios nos da salvación, por qué Dios en el contexto liberó o está pidiendo libertad para su pueblo que estaba en opresión en Egipto. Éxodo 7:16 dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. Es lo que está diciendo Dios a Faraón, para que me sirva en el desierto. Entonces, el propósito por el cual nosotros somos libres, el propósito por el cual nosotros somos salvos, el propósito por el cual el Señor extendió su gracia y su misericordia para sacarnos de la opresión del enemigo y ahora darnos la genuina libertad que tenemos en Cristo Jesús, es para servirle. Ese es el objetivo, esa es la meta. Nuestra libertad no es para que digamos nosotros, pues bueno, ya ahí nos vemos, nosotros nos manejamos, ya somos free, ya somos libres y cada quien por su lado. No, nuestra libertad no es para libertinaje, nuestra libertad es para servirle a nuestro Señor. Entonces, vamos a encontrar, hermanos, de esta palabra, de esta estructura de palabras, de esta familia de palabras, como lo dice John MacArthur, diáconos, diaconeo, diaconía, que quiere decir siervo, servir o servicio. De esta familia de palabras vamos a encontrar tres distintos significados que encontramos en el Nuevo Testamento. El primer significado del vocablo diáconos o diaconeo o diaconía. El significado de la palabra, como te decía, es servir. Servir. Esta palabra tiene su origen en la tarea de atender las mesas. No sé, hermano, cuando yo, por ejemplo, llego aquí a tu casa, esta es tu casa, hermanos. Muchos la conocen y espero en el Señor que muchos también
podamos tener la bendición de recibirlos por acá. De alguna forma los estamos recibiendo, hermanos. Esta es su casa, esta es su casa. Pero cuando llego a casa, le digo a Laila, ¿me sirves? Y cuando le digo, ¿me sirves? Ella de inmediato lo que piensa es, quiere de comer ¿no? Le voy a dar de comer a Raimundo, a mi esposo, ¿no? Entonces, la primera aproximación de la palabra diaconía era servicio en las mesas, era servir alimentos, era la primera aproximación acerca del significado de esta palabra. Se refería más que nada a una persona como de servicio de mesas, como un mesero, si me permites decirlo así. Pero después se aplicó, como dice John MacArthur, a diversidad de oficios. O sea, servir ya no es simple y sencillamente dar de comer en una mesa, sino servir se extiende a un montón de cosas hoy en día. Pero tenemos una referencia del uso de esta palabra. Fíjate, si vamos a Juan 2:5, te espero para que puedas llegar al texto, pero encontrarás ahí el sentido de la palabra, porque la palabra ahí está la palabra diáconos, y la vas a identificar rápido. Juan 2:5. Recuerda el contexto, recuerda las bodas de Canaán, recuerda que la mamá del Señor vino y le dijo que ya no había vino para seguir celebrando la boda. Él dijo que no tenía parte con eso, que no era el momento para mostrar su poder, mas sin embargo la soberanía de Dios, la soberanía de él, decidió hacer ahí un milagro de providencia poderoso, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, para hacer evidente que era Dios a sus discípulos, porque eso es lo que habla el texto, no para darles vino, sino para hacer evidente que Él era el Mesías y hacérselo ver en primera instancia a sus discípulos. Pero dice que en el momento de que Jesucristo decide hacer ese milagro poderoso, dice, su madre dijo a los que servían. La palabra es diáconos. Ajá. Entonces, los que servían las mesas, los que servían el vino, los que eran de alguna forma utilizados para poder proveer en las mesas en ese momento de la boda. Entonces era una especie de camarero. Eran camareros o meseros en una boda. Como le pasó, yo te pido por favor que vayas a Lucas 4:39. Lucas 4:39. Porque la suegra de Pedro también proveyó de esa forma y sirvió el alimento después de que el Señor Jesucristo hizo un milagro de provisión impresionante en la vida de ella. Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendiendo a la fiebre porque estaba postrada por la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. O sea, les daba alimento, les proveía en las mesas al Señor Jesucristo y a esos que fueron testigos de ese milagro poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primera instancia, la palabra diáconos, la palabra diaconeo, diaconía se refería a servir comida en una mesa, pero después se expandió a un uso más general de servicio, no solamente de ese tipo. Todos tenemos un don. Eso es definitivo. Todos tenemos un don. En la diversidad del cuerpo de Cristo tenemos un don para servir. Te pido que vayas a 1 Corintios 12:5. 1 Corintios 12:5. Y hay diversidad, ya me estoy adelantando, qué bárbaro, qué costumbre, ¿verdad? 1 Corintios 12:5. Muy bien. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios, servicio, formas de servir dentro de la iglesia, el Espíritu Santo lo da con liberalidad para dárselos al cuerpo, a los miembros del cuerpo de Cristo, para que puedan servirse los unos a los otros, para que puedan servir a la iglesia del Señor, porque a fin de cuentas, como hablábamos la semana pasada,
cuando tú dices servir a Cristo, ajá, tienes que servir a la iglesia. Pero cuando dices que tú le sirves a Cristo y no le sirves a la iglesia, entonces estás diciendo algo que no es coherente, ¿no? Los dones espirituales que da el Espíritu Santo son para el servicio a Cristo a través de la iglesia, o dándoselos a la iglesia, sirviendo a la iglesia. Todo cristiano debe de servir dentro de la iglesia en algún tipo de servicio espiritual. Entendamos esto, hermanos, el servicio que brindamos en la iglesia, el servicio que damos al cuerpo de Cristo, el servicio que damos a Dios es un servicio espiritual. Los pastores, maestros y la iglesia debe de exhortar a los hermanos a servir. Nosotros tenemos que exhortarnos. Cuando viene una enseñanza de un maestro en la congregación, tiene que haber una exhortación, si es el momento, si es el texto, o si de alguna forma el texto nos lleva a una aplicación de ese tipo. Tenemos que exhortar los pastores, los maestros en las iglesias. Tenemos que exhortar a la iglesia, a un congregante, a un cristiano a servir. La iglesia misma tiene que exhortar a los hermanos a servir. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros al servicio. Efesios 4:12, te lo pido por favor que vayas a ese texto. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar, a fin de orientar, a fin de llevar a los santos para la obra del ministerio, para servir dentro de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para hacer madurar a la iglesia de Cristo, para ser una iglesia madura. Yo sé, hermanos, que el instrumento de Dios para hacer madurar al cristiano es el Espíritu Santo. Es el medio que Dios ocupa para perfeccionar a los santos, para santificar, para llevarlos al propósito de Cristo, para que cada día en esta tierra nos parezcamos más a Cristo. Eso es definitivo. Pero el servicio es un instrumento que toma el Espíritu Santo que es el que da los dones para servir, ¿ah?, para que nosotros seamos santificados. El servicio es un instrumento para que nosotros también seamos santificados, hermano. Para que cada día nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a servirnos, a servir. Entonces, edificar el cuerpo de Cristo es a través del servicio, perfeccionar a la iglesia, hacerla madurar. Una iglesia que mucho sirve es una iglesia que hace que la iglesia vaya siendo perfeccionada a un tiempo, a un ritmo más acelerado. Todo esto, obviamente, bajo el dominio de nuestro Señor. Página 144. 144, creo que ando por ahí. Sí, creo que ando en ese punto. Vamos a ver el segundo uso del vocablo. El primer uso del vocablo es servir mesas. Es el primer uso, el uso inmediato. Pero a fin de cuentas, lo que yo te quería decir es que no es solamente servir mesas, sino también es una situación de servir ya en cualquier ámbito de necesidad de la iglesia. También no es un ámbito solamente de un mesero, es el ámbito de todo cristiano, y todo cristiano tiene que servir en la iglesia, si es que dice que ama a Cristo, si es que realmente es salvo. Porque una evidencia de salvación, hermano, dentro de muchas evidencias bíblicas de salvación, es un interés genuino de servir a los hermanos, interesarse por los hermanos, poner tus dones al servicio de la iglesia. Pero un segundo uso del vocablo, de este grupo de palabras, es de este grupo de palabras de diáconos, diaconeo, diaconía, que creo que ya sabes identificar. Diáconos, el que sirve; diaconeo, la acción de servir; y diaconía, servicio en sí, la palabra servicio. Podría ser utilizado no para referirse a personas oficiales, sino a un servicio dentro de la iglesia. Fíjate, aquí quiero que pongamos una diferencia. Vamos a llegar a ese punto. Pero Pablo de repente, e incluso las traducciones de la Biblia,
permite la palabra diáconos tal cual, o sea, no alteran la palabra, no le ponen siervo, no le ponen servir, no le ponen servicio, sino le ponen propiamente la palabra diáconos en todas las traducciones prácticamente de la Biblia porque quieren mostrar que hay un asunto oficial dentro de esas personas. Diáconos, o sea, está hablando de un servidor, de un grupo de servidores, hombres y mujeres oficiales dentro de la iglesia de Cristo. Pero también la segunda connotación o uso del vocablo de esta palabra diáconos no propiamente sería de alguien oficial o que presta servicio oficial dentro de la iglesia, sino que simple y sencillamente tiene un don espiritual de servicio, no es alguien oficial dentro de la iglesia, pero sirve con un don espiritual a la iglesia de Cristo. Te voy a pedir que vayas a Romanos 12, 6, 8. Y aquí tenemos una lista de dones espirituales, aparte de Primera de Corintios, a los Corintios 12. Aquí también tenemos una lista de dones espirituales, pero estos que menciona Pablo aquí en Romanos 12, 6, 8, no propiamente son diáconos, porque no encontramos la palabra tal cual, literal, sino encontramos una transliteración, o sea, una equivalente. ¿Qué queremos decir con esto? Que no son oficiales, pero sin embargo tienen un don de servicio. Escucha esto. De manera que, Romanos 12:6, espero que ya estés ahí. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque es por gracia, si el de profecía use conforme a medida de la fe. O si de servicio, ahí está, o de ese servicio, ¿en qué? En servir. O sea, estas personas tienen un don espiritual de servir, de ayudar, de prestar su servicio a la iglesia. Un servicio espiritual, pero no propiamente son diáconos, no son oficiales en la iglesia. Estos son hombres y mujeres equipados por el Espíritu Santo con el don de servir, pero no necesariamente para ocupar el cargo de diáconos. Ahora, hermanos, estos tienen un don. Otros tienen un llamado espiritual oficial dentro de la iglesia para ser diáconos. Pero también la Biblia enseña que todo cristiano tiene que servir en el cuerpo de Cristo. Todo cristiano tiene que servir en el cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo le ha dado con liberalidad dones, primero a los Corintios 12, para que pueda ejercerlos dentro del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que animar, en Efesios 4:12 dice el apóstol Pablo, tenemos que animar a que los santos, para la iglesia, los santos, no se refiere al oficial diácono, no se refiere al que tiene un don espiritual, sino se refiere a los santos a comprometerse en el ministerio, en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que ahí el libro es muy claro, lo que dice John MacArthur acerca de esto. Confío, hermanos, de que ustedes ya estudiaron el libro y eso les va a ayudar muchísimo para poder seguirme con esto, pero insisto, si tienes alguna duda, por favor pregunta y con gusto lo contestaremos en su momento. Vemos el caso, hermanos, en esta situación, como estos que tenían un don espiritual, vemos el caso de una familia que estuvo en la fundación de la iglesia de los Corintios. Esta familia la podemos ver en primera a los Corintios 2, 16, 15. Yo te espero para que lo encuentres. Primera a los Corintios 16, 15. Primera a los Corintios 16, 15. Esta familia estuvo en la fundación de la iglesia de Corintio. Pablo lo reconoce como unas primicias, como las primeras familias que estuvieron ahí cuando se empezó a predicar el evangelio. Entonces, escucha lo que dice el versículo 15 del capítulo 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, e incluso más adelante me detuve porque te voy a hacer una observación. En el versículo 17 encontramos quiénes eran, aparte de Estéfanas,
¿quién eran también miembros de esta iglesia, de esta mini iglesia, de esta familia? Uno se llamaba Fortunato y otro se llamaba Acacio, versículo 17. O sea, estos tres miembros de esta familia, que fue la primicia de Acaya, esto era una provincia al sur de Grecia, dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Fíjate lo que está diciendo. Hay una dedicación, una continuidad del servicio de ellos en la iglesia de Cristo. Entonces, aquí vemos hombres, una familia que tiene un don espiritual. Esta familia debe de ser honorable, les dice Pablo a los corintios. Honren a esta familia porque ha servido al Señor. Ha servido al Señor, ha servido a los santos en la iglesia de Corinto. Entonces, estos hombres no eran oficiales. En ninguna parte dice los diáconos, Etéfanas, Acacio, Fortunato. No, no está diciendo que son oficiales, sino simple y sencillamente dice que tienen un llamado de servicio y que los honren por eso. Tienen el don del servicio a la iglesia, a los santos. Entonces, este primer término se refiere al servicio general. Este término se refiere a tener un servicio general a todo creyente. El segundo se refiere a una facultad dada por el Espíritu Santo, como lo estábamos viendo aquí en Romanos, en este pasaje de Romanos 12, 6, 8, o también lo podemos encontrar en 1 Corintios 16, 15. O sea, primero de lo general a lo particular en base a un don espiritual, sin perder de vista, hermanos, que todos estamos llamados a servir, porque algunos dirán, no, es que el Señor me dio el don de la enseñanza. Hermanos, a fin de cuentas, el don de la enseñanza es un don de servicio, porque no te vas a enseñar tú solo, ni vas a enseñar estando tú cerrado, no, encerrado, sino que tú vas a enseñar al cuerpo de Cristo y ese va a ser tu forma de poner tu don, tu servicio al ministerio. Pero en este caso tienen un don más allá de la enseñanza, porque si la enseñanza es un don espiritual dado por el Espíritu Santo, ellos tienen un don de servir. Ahora, dice ahí, de servicio. Cito de nuevo Romanos 12, 6. 12, 7, o si de servicio en servir. ¿Qué quiere decir? En cualquier cosa. Si te fijas, no hay una lista. Sí, servir en esto, 2 puntos. Y dice la Biblia, inciso A, B, C, D, no, en cualquier cosa. Ahora, bajo lo que vemos en la Biblia, en cualquier cosa que los ancianos, los supervisores, los pastores de la iglesia le pidan su servicio o donde hay necesidad dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, el primer término es una cuestión de servicio general. El segundo es un servicio dado por el Espíritu Santo, dado a cierto grupo de personas. Pero el tercer uso de este grupo de palabras es un oficio de diaconado. O sea, un servicio oficial dentro de la iglesia. Un servicio oficial dentro de la iglesia. Entonces, el tercer uso de diáconos, diaconeo, diaconía, se refiere al oficio. Oficio me refiero a oficial, un llamado oficial dentro de la iglesia para servir, para ponerte al servicio de la iglesia. Estos podemos llamarlos, dice John MacArthur en el libro fácilmente, servidores o siervos. En ciertas iglesias he escuchado que le llaman el siervo tal, el siervo tal, el siervo tal. No es una forma inadecuada, lo más general es llamarle a esos hombres y mujeres que están oficialmente dentro de la iglesia prestando un servicio, prestando su servicio, y ahorita entenderemos cuál es realmente ese servicio, les llamamos diáconos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, hermanos, porque queremos ser más bíblicos. Cada día algo reflexionaba a través de este día. No nacimos siendo una iglesia perfecta, definitivamente no, tú lo sabes perfectamente, todos los problemas que tuvimos. ¿Por qué? Porque no entendíamos la palabra, no honrábamos la palabra, no teníamos el conocimiento de la palabra, lo que habíamos
obtenido, lo que nos habían enseñado de la palabra de Dios era muy escaso, muy desviado, y por eso no estábamos honrando al Señor de una forma adecuada, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y tuvo paciencia. Pero a través de este tiempo nos ha mostrado más cosas, nos ha dado luz, nos ha enseñado, nos ha mostrado a través de su misma palabra, a través de estas enseñanzas de estos hombres de Dios que respetan la palabra, como John MacArthur, como tantos maestros bíblicos, como Carballosa, todos ellos que honramos y pedimos al Señor su bendición siempre para ellos. Nos hemos dado cuenta de más cosas. Y así como nos dimos cuenta que no existen las pastoras, así nos damos cuenta que el concepto de líderes de la iglesia no lo encontramos en ninguna parte. Es mejor decir ancianos, pastores o obispos, y en este caso, diáconos, porque son parte del liderazgo de la iglesia. Poniendo la distancia entre que los responsables después de Cristo de gobernar a la iglesia, de guiar a la iglesia, de supervisar a la iglesia, de pastorear a la iglesia, de apacentar a la iglesia, después de Cristo, son los pastores, pero abajo de ellos están no con menos responsabilidad, porque la responsabilidad de los pastores es apacentar. ¿Qué quiere decir? Alimentar a la grey, predicar la palabra y enseñar la palabra. Pero abajo de ellos, en ese orden de gobierno de iglesia, están los diáconos. Ellos son oficiales. Si te fijas, estamos hablando de oficiales. Primero, Pablo habla en primera de Timoteo 3, habla palabra fiel. Si alguno anhela obispado, habla de los obispos, de cómo deben de tener, de qué características debe de tener el que anhela obispado, el que anhela el gobernar, el supervisar, el apacentar, el guiar a la iglesia. Está hablando de las características, porque es un oficial dentro de la iglesia. Pero como oficiales dentro de la iglesia están los diáconos. Los diáconos, sujetos a la autoridad principalmente de Cristo, y abajo de Cristo a la autoridad de los pastores, que son los responsables de dar cuentas delante de Dios, de la iglesia que Él compró con su sangre. Entonces, este tercer diáconos, diaconeo, diaconía, se refiere a un servicio oficial dentro de la iglesia. El significado de diáconos es principalmente general, pero en ciertos pasajes, escucha esto es muy importante, en ciertos pasajes este significado es particular. Por favor, te pido que vayas a 1 Timoteo 3:8. Aquí es bien importante que vayamos a eso para que veas que aquí está hablando Pablo de gente oficial dentro de la iglesia. No solamente uno que sirve en la iglesia, sino un oficial llamado para servir en la iglesia, un servicio espiritual. También quiero dar énfasis en esto. No solamente el servicio de los diáconos, el servicio oficial de los diáconos dentro de la iglesia es espiritual y de los demás no. Todo cristiano, en el momento de que obedece la palabra de Dios, se sujeta a Dios y hace algo para Dios, lo hace espiritualmente. Las mismas exigencias. Déjame decirte una cosa, antes de que entremos a las características, al carácter de los que son diáconos. Las características de diáconos, las características que pide la Biblia, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, para los diáconos y para los pastores, que viene ahí en 1 Timoteo 3:1, en el inicio, no solamente son para pastores o para diáconos, para oficiales dentro de la iglesia. No es cierto. Son características que la Biblia también cita en el Nuevo Testamento para cualquier creyente. Fidelidad, testimonio, sobriedad, no ser avaro, no amador del dinero. Todas esas características no podemos decir que, oye, pues nada más es para
Es para el pastor y para los diáconos y para la diaconisa. No, es para todo creyente, con una excepción. El que debe de predicar, el que debe de enseñar, el que debe de tener esa facultad elevada, hermosa, es el pastor. Ese es el énfasis. Pero de ahí en fuera, hermanos, todo lo demás es para toda la iglesia. Eso es importante de verlo, porque a lo mejor alguien dice, hoy van a hablar de los diáconos, y la verdad yo no tengo interés. Ya ahorita le cambio, mejor me pongo a ver otras cosas en Facebook. No, hermanos, no es así. Esto te incumbe a ti. Y más, porque he hablado con hermanos que dicen que quieren ser diáconos. Entonces tú, hermano, yo sé que me estás escuchando, tú, hermano, hermana, que me han dicho, es que yo quiero servir y va a llegar el momento, hermanos, ya viene pronto, oremos por eso. Esta situación adversa ha atrasado muchas cosas, pero llegará el momento donde se formalice la membresía dentro de la iglesia y dentro de eso habrá una formalidad del cuerpo de la iglesia, de nuestra estructura, que tenemos que hacerla bíblica, apegada, tenemos que hacerlo con sobriedad, pero con alegría, con entusiasmo, sabiendo que Dios está gobernando nuestra iglesia, está gobernando palabra abundante y nos va a dar toda la estructura. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser pastor? ¿Tú qué quieres ser diácono, diaconisa? Tú tienes que levantar la mano en ese momento de la membresía para que se haga formal esto, para que se haga oficial y para que toda la iglesia lo sepa y todos empujemos en ese mismo sentir que es el mismo sentir del Señor Jesucristo. Entonces, te pedí que fueras a 1 Timoteo 3:8. Bien, observa esto. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pero quiero que veas el énfasis, los diáconos. Ese énfasis. No puso servidores, no puso siervos, que podría ser cualquier cristiano, que podría ser cualquier cristiana. No, puso diáconos, en este caso hombres. ¿Qué quiere decir? Oficiales. Aquí hay un énfasis, quiero que veas el énfasis de la palabra de Dios, el énfasis del Espíritu Santo, el énfasis que está dando Pablo para decir, estos son los oficiales y deben de cumplir estas características si desean ser oficiales, servidores, diáconos, dentro de la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia, si lo vemos en el contexto de la iglesia de Éfeso, pero también los filipenses. En Filipenses 1:1 encontramos otra vez la palabra. No encontramos otra ramificación de la palabra, transliteración de la palabra, no. A pesar de que diáconos y siervos es lo mismo, consideren que diáconos es oficial y siervos puede decir a cualquier persona que esté en Cristo, que tenga el Espíritu Santo y tiene deseo de servir. Incluso a lo secular, recordemos, hermanos, que así se le llamaban a los esclavos. Dulos realmente era la palabra, era la palabra que se utilizaba. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. En la salutación, escucha esto. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos. Fíjate, yo quiero que veas esto. Pablo y Timoteo, siervos, dulos, esclavos de Jesucristo. O sea, ellos, Pablo como apóstol, Timoteo como consiervo, un joven, un ministro de la palabra de Dios, un experimentado ministro de la palabra de Dios, Timoteo, esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo, ahí hay un oficio a todos los santos, a la iglesia en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos. ¿Sí ves eso? Ajá. O sea, Pablo, apóstol, ¿no? Timoteo, pastor.
con los obispos, supervisores de la iglesia de Filipos. Ve los rangos. Hermanos, somos iguales delante del Señor. No es de que, ya soy pastor, ya soy más que tú. No, es más, el que diga que quiere ser pastor tiene que ser siervo de todos, humillarse más que todos. Pero dice ahí, con los obispos y diáconos. Ve el orden. La palabra otra vez, diáconos. Ve esa separación, es lo que te decía. La mayoría de los traductores bíblicos respeta la palabra diáconos. Podría haber puesto servidores o siervos, pero sin embargo, respetan la palabra diáconos. Te voy a leer, por ejemplo, yo no sé si tuvieras ahí a la mano o si es tu traducción que tienes. Nosotros normalmente utilizamos la hermosa Reina Valera 1960, una de las mejores traducciones al castellano, pero escucha lo que dice Filipenses 1:1, pero en la Nueva Biblia de las Américas. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Respetaron las palabras, ahí respetaron. Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, igual, pero fíjate la estructura al final. Es decir, a toda la comunidad con los que la presiden, ahí lo cambiaron, pero dejaron y los diáconos. Las traducciones respetan eso. ¿Por qué? Porque están haciendo un énfasis de que este llamado de estas personas es un llamado oficial dentro de la iglesia. Traducción en lenguaje actual. Igual. Saludos también para los líderes. Ahí hay una situación medio rara. Pero después dice, y los diáconos. Igual. No lo cambian. Esto es un grupo selecto. Pero no un grupo selecto para creerse los papas fritas o la última, bueno, no digo eso, ¿verdad? Sino que son un grupo selecto, un grupo llamado por Dios para servirle a Cristo y servirle a la iglesia, servirle a Cristo a través de la iglesia. Entendemos que todo creyente debe ser un servidor en el cuerpo de Cristo, pero Pablo utiliza en estos casos la palabra diáconos para referirse a un grupo específico de creyentes que fueron llamados a servir dentro de la iglesia de Cristo. En todos los demás casos en el Nuevo Testamento, la palabra diáconos, diaconeo, diaconía, son utilizadas como nosotros lo usamos en el español, para siervo, servir o servicio. Pero en estos casos, hermano, la palabra de Dios lo utiliza para referirse a hombres y mujeres que tienen un llamado específico dentro de la iglesia. En el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Señor, la iglesia no está estructurada en 3 niveles. Ve esta situación, ve esto, y lo dice John MacArthur: los ancianos que dirigen, los diáconos que sirven y los demás que son como un auditorio pasivo. O sea, los que deben de servir son los pastores, los que deben de servir son los diáconos, y nosotros simple y sencillamente venimos, nos sentamos, oímos y nos vamos. No es así. No está dividida así la iglesia. No hay pasividad en ninguna parte del cuerpo de Cristo. Los demás no son un auditorio pasivo. Todos estamos llamados dentro de la iglesia de Cristo a servir a nuestro Señor. No hay espectadores dentro de la iglesia de Cristo. Todos estamos llamados a servir. Muchas veces el que está como espectador es el más criticón. Muchas veces el que está como espectador es el que ve los errores de los demás. Pero es necesario que se levante a servir para que sea parte de nuestros errores, para que podamos aprender, para que podamos ser madurados, para que podamos ser edificados como cuerpo de Cristo. Hermano, si una persona no sirve, no madura. Si una persona no sirve, no madura. Muchas veces la gente dice, no me quiero yo tener problemas, mejor no sirvo. Pues vas a tener más problemas sentado que parado, teniendo los problemas que tiene servicio.
Todos estamos llamados a servir. Tanto ancianos como diáconos debe de ser de testimonio. Es lo que está diciendo. Toda la iglesia tiene que ser de testimonio. La iglesia tiene que ser esa luz que el Señor no la pone abajo de una cama ni abajo de un cajón, sino que es una lumbrera, una vela, una fuente de luz. Es la luz del mundo. Es esa luz que da testimonio. Somos los mártires de Cristo, los testigos de Cristo. Somos los que damos testimonio de la verdad de Cristo en nuestra propia vida. Pero los ancianos y los diáconos tienen un llamado específico a dar testimonio, a hacer testimonio. Aunque son siervos, los diáconos no deben de hacer todo el trabajo. Lo dice el libro y es correcto, no deben de hacer todo el trabajo porque el trabajo se reparte en toda la iglesia. Los pastores tienen sus responsabilidades, la predicación de la palabra, la preparación en la palabra, la oración, asistir a los enfermos, muchas cosas son los que hacen los pastores. Los diáconos tienen su deber, pero también la iglesia tiene que participar. Aunque son diáconos servidores, la responsabilidad del servicio no cae solamente en sus hombros. En ese sentido, déjame decirte que en el sentido del servicio, en el sentido del trabajo, están a la par de los ancianos. Están a la par. Ahora, entiendo una cosa, a la par en trabajo, pero en responsabilidad delante de Cristo. En predicación de la palabra, conocimiento de la palabra, los ancianos son los que apacientan, dan alimento, pastos frescos a la grey de Cristo. Entonces, hermano, en ese sentido, tanto un anciano como un diácono tienen responsabilidades, tienen que trabajar dentro de la iglesia. Ambos ministerios deben de ser testimonio de trabajo y, escucha esto, de santidad. Cuando tú comparas la relación de lo que debe de ser un pastor en su carácter y de lo que debe de ser un diácono en su carácter, hay pocas diferencias y las vamos a observar, las vamos a ver. Hay pocas diferencias. Un pastor, un diácono, si son personas responsables del gobierno de la iglesia, ellos, los pastores, para la predicación de la palabra y los diáconos para que esa predicación de la palabra se haga actividad dentro de la iglesia, esa santidad que promulga la palabra la deben de dar los pastores. Pero esa santidad de la palabra de Dios deben de promoverla, deben de hacerla carne, deben de llevar la actividad los diáconos dentro de la iglesia. Esas actividades son sumamente importantes, van a la par, pero los dos deben de ser de sumo trabajo y de santidad. No puede haber ni pastores flojos, ni diáconos flojos. No puede haber pastores que burlen un testimonio santo, ni tampoco diáconos. Aunque los ancianos son líderes, los diáconos en los demás aspectos, aunque los ancianos son los líderes, los diáconos en los demás aspectos deben de ser iguales a ellos. Diáconos. Entendamos esto, no quiero yo encamotarte, vaya. Tienen las mismas responsabilidades. Delante de Dios y delante de la iglesia prácticamente tienen las mismas exigencias, pero los pastores tienen una responsabilidad mayor porque son los que llevan la palabra de Dios. Son los que llevan la palabra de Dios. En la lista, hermanos, no aparece la predicación, que sean aptos para enseñar los diáconos. No aparece, mas sin embargo deben de conocer la palabra de Dios. Deben de dar testimonio de esa fe, de ese cuerpo doctrinal que conocen profundamente y que viven profundamente. Entonces, mientras que los ancianos han recibido autoridad a través de su responsabilidad de predicar y enseñar la palabra de Dios, los diáconos guardan igualdad con los ancianos en todas las demás áreas de su vida. No, es que yo soy diácono, entonces pues me voy a emborrachar. No. Ya es que yo soy diácono, entonces pues voy a tener ahí
mis quereres. No, no es así. Tienen la misma responsabilidad porque la exigencia de Dios para los que son oficiales de la iglesia, aunque para toda la iglesia, para todo cristiano hay exigencias, hay mandatos que tenemos que guardar, ellos son oficiales. Su testimonio es importante, no solamente para los de adentro, sino para los de afuera. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado cómo la gente se burla de la iglesia cristiana, cómo la gente se burla de Cristo por la falta de integridad de los diáconos o de los pastores? Déjame decirte que esa falta de integridad de un pastor, esa falta de integridad de un diácono, afecta, ataca de una forma severa a la iglesia. El prestigio de una iglesia, el testimonio de una iglesia. Déjate del prestigio, se oyó muy así. El testimonio de una iglesia se ve opacado por ese falso testimonio. Por eso, hermanos, hago el énfasis de nuevo. Sí, después de Cristo, los pastores, ancianos, obispos, y después de ellos, los diáconos. Ajá. Pero no por eso no tienen la misma responsabilidad delante de Cristo y delante de la iglesia. Los ancianos enseñan la palabra de Dios, entonces viven conforme a esa realidad, la implementan. Eso es lo que dice John MacArthur, dice, los ancianos enseñan la palabra de Dios. Viven conforme a esa realidad, porque no solamente si vemos en 1 de Timoteo 3:1, vemos el listado, no solamente es conocer la palabra, sino vivir a la luz de esa palabra. No solamente es conocimiento, sino vivencia. Es carácter forjado por la palabra de Dios. Mientras que los ancianos enseñan la palabra de Dios y viven conforme a esa realidad, y la implementan en la iglesia porque ellos tienen que llevar la palabra de Dios para implementarla, para decirle qué quiere Dios de nosotros. Los diáconos, a través del servicio, levantan el más alto nivel espiritual, al más alto nivel espiritual a la congregación, haciéndola madurar y edificando el cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto? Es muy claro, pero los pastores predican, ¿ah? Y los diáconos llevan esa realidad de predicación a la vida práctica, al ejercicio práctico de servirse los unos a los otros. Entonces, hermanos, no es algo menor, es algo sumamente importante. O sea, el pastor predicó esto, así se tiene que dirigir la iglesia, así se administra la iglesia, así se supervisa la iglesia, así se manejan las cuestiones económicas en la iglesia y así las tenemos que implementar como diáconos. Es llevar la enseñanza espiritual a la vida práctica de la iglesia. Y eso lo lleva a los diáconos, sin dejar al lado a los pastores, sin dejar al lado a la iglesia, que es ministrada, que es exhortada con la misma palabra que recibieron los diáconos. Ellos no son nombrados para autosepararse, dice el libro, como personas piadosas a quienes la congregación nunca podrá llegar a imitar. No, son llamados para mezclarse en medio de la grey. El pastor es parte de la iglesia, es cristiano, es oveja y también un diácono es oveja, una diaconisa es oveja. Es para integrarse a la iglesia, pero no solamente para estar dentro de la iglesia, sino para humillarse en servicio a la iglesia, uperetes, para ser el remero del tercer nivel, para ser el siervo más bajo. A pesar de que tiene un lugar oficial dentro de la iglesia, eso no es ocasión para creerse más que los demás. Un siervo se tiene que humillar, así como Cristo se humilló para lavar los pies de sus discípulos y les puso testimonio de que así tendría que ser el que creyera entre ellos, que era el mayor. Yo les doy testimonio de ello. Humillación en el servicio. En el contexto entonces, hermanos, de 1 de Timoteo,
Primera Timoteo 3, en estos versículos que estamos estudiando, del versículo 8 al versículo 12, nos daremos cuenta que más que trabajo físico, escucha esto, más que trabajo físico, es un trabajo espiritual y de testimonio. No es que yo quiero ser diácono, ¿por qué? Pues porque sé barrerle bien. Oye, qué bueno. ¿Y tienes un don para servir? Oye, yo quiero ser diácono, ¿por qué? Pues porque sé pintar. O quiero ser diácono porque sé hacer esto, porque sé hacer el otro. Sí, qué bueno que tienes un don de servicio, pero no es en sí el trabajo físico lo que caracteriza a un diácono. Es el trabajo espiritual, un trabajo espiritual más que un trabajo físico. Es un testimonio, es vivir la Biblia para hacer testimonio entre la iglesia, para que si es puesto a prueba, si es una persona que quiere ser obispo, sea probado en ámbitos de su vida que vamos a estudiar. ¿Qué está pasando aquí en 1 Timoteo 3? La iglesia de Éfeso había crecido mucho. ¿Por qué? Porque ya tenía necesidad de muchos ancianos, de muchos obispos, y tenía necesidad de nombrar a muchos diáconos. ¿Para qué? Para que esos obispos, para que esos pastores se dedicaran, como dice la palabra de Dios en Hechos, si no me equivoco, Hechos 6, que se dedicaran a la predicación de la palabra y a la oración, hacer bien su rol dentro del cuerpo de Cristo. Pero estos diáconos tenían que ser llamados porque la iglesia de Éfeso estaba creciendo mucho. Tenía que difundirse un trabajo dentro de toda la iglesia, pero tendría que ser esos diáconos un modelo de virtud y de servicio, virtuosos, que fuera una vida piadosa lo que caracterizara el trabajo de esos, más que las manos, más que saber hacer, que yo sé hacer, no, una actitud santa para la gloria de Dios, una actitud que reflejara el carácter de Cristo en el momento de servir. Que cuando vieran a ese diácono servir, dijeran, mira, ese hombre es fiel, ese hombre es realmente sin doblez, es un hombre honesto, es un hombre no dado al vino, no es un hombre codicioso de ganancias deshonestas, es un testimonio, es un cristiano, es un pequeño Cristo sirviendo a los demás. Eso es lo que se llama. No era simple y sencillamente habilidad manual, sino que era un don espiritual, era un trabajo espiritual. Ahora, 1 Timoteo 3, 8, 10, y creo que estamos a 5 minutos de estar ya a las 9, hermanos, si me permiten, si me permiten nada más llegar hasta la primera característica de 4 que agrupa el libro y que podemos ver en el texto para poder irnos con esta reflexión, para podernos ir incluso con una reflexión final que aquí tengo en mis apuntes. Para estos servidores oficiales, en 1 Timoteo 3:8, te pido que te vayas ubicando ahí en el texto. Para estos servidores oficiales de la iglesia fueran dignos, para que estos servidores fueran dignos y no fueran llamados a la ligera, porque recordemos que Pablo le da un énfasis muy fuerte a Timoteo, no imponga las manos a la ligera, no llames a pastores a la ligera, e incluso, por lo mismo que vemos en el contexto, en el momento de ser relacionada las características de un diácono, nos damos cuenta que tampoco tendrían que ser llamados a la ligera. Tú, órale, pues, pásale, sirve y riégala, ¿no? Porque es definitivo, hermanos, como vemos en la enseñanza de no imponer las manos a la ligera, los pecados que cometa ese que fue puesto a la ligera como pastor e incluso como diácono, serían culpa de la persona que lo llamó, en este caso, en el contexto Timoteo. Entonces, hermanos, no hagamos cosas a la ligera. Si la palabra de Dios dice que tenemos que respetar lo que dice la palabra para el diaconado, tenemos que respetarlo. Si la barda es así de alta, así va a ser, hermanos, y yo no la voy a bajar porque la palabra de Dios lo dice.
Y nadie, aunque sea mi amigo, aunque lo ame de todo corazón, si no da el nivel de lo que dice la palabra de Dios y no da muestra de que va para allá, porque no somos perfectos. Porque hermanos, o sea, si ahorita al leer estas situaciones dices, híjole, pues si es perfección, pues nadie puede ser diácono. O en base a la relación de 1 Timoteo 3, entonces nadie puede ser pastor. Pero debe de haber sinceridad. Debe de haber un corazón ministrable. Un corazón que reconozca su error, identifique su error, reconozca su error y trabaje para cambiar su error, su pecado. Eso es un diácono. Eso es un pastor. No somos perfectos, hermano. Entre esos estándares ni yo paso. Yo no paso. Pero sinceramente procuro lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que sinceramente procuren eso. Procuren eso. Primera de Timoteo 3, 8, 10. Por favor, vea el texto y vamos a dar lectura. Todo esto fue una entrada, hermanos, para que entendamos que aquí está hablando de gente, no simple y sencillamente de todos los que quieran servir, no, un grupo de hombres, y abajo veremos mujeres, llamados a un servicio espiritual oficial dentro de la iglesia de Cristo. Los estándares son altos y no los podemos bajar. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y te pido que pases, porque estamos hablando de los varones, al versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Entonces, aquí estamos viendo una transición entre esos pastores que son los oficiales dentro de la iglesia, los que supervisan a la iglesia, los que apacentan a la grey de Cristo, los que cuidan a la ley de Cristo, los que exhortan en amor a la ley de Cristo, los que disciplinan a la grey de Cristo, todo conforme a la voluntad de Cristo. Vemos ahora una transición a otro oficio, a otro nivel de servicio oficial dentro de la iglesia de Cristo. Ve esto. Los diáconos a sí mismos. Ve esa conexión de que esto es importante. Las características de un pastor, un oficial, ese supervisor, ese que va a gobernar las cosas de la iglesia conforme a la voluntad de Dios, esto es importante. Asimismo, esto también es importante, ¿no? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, asimismo, introduce una nueva categoría, hermanos, dentro del tema total de los líderes de la iglesia. Así lo dice John MacArthur en el libro. Después de tratar el tema de los ancianos en la iglesia, Pablo habla de 4 áreas en las cuales el diácono debe de ser cualificado, debe de ser evaluado. Primero es el carácter personal. Ve lo primero. Los diáconos asimismo deben de ser honestos. Honestos. Semnous es la palabra en griego, que significa serio. Serio o respetable. Y proporciona la idea de ser serio tanto en la mente como en el carácter. O sea, los que quieren, los que van a ser llamados a ser diáconos deben de ser honestos, deben de ser serios, respetables, de buen testimonio en medio de la congregación.
Deben de ser de mente y de carácter serio. Esa palabra viene de la raíz sebomai, que significa venerar o adorar. Esto es inspirar respeto a otros, o sea, que la persona sea honorable. Que en lugar de que digan, oye, ¿cómo? O sea, no, ese respeto y lo respeto. A ese hermano lo respeto. Y si es diácono, que tiene mi reconocimiento, lo respeto, realmente lo veo como una persona seria, respetable, honorable y le rindo honor. No adoración, porque la adoración es para Dios, pero sí es reconocer la virtud de una persona. Inspira respeto a otros. John MacArthur dice que hay un sinónimo de esta palabra, semnos. Es, órale, hieroprepes es la palabra en griego. Esta palabra hieroprepes significa actuar como una persona sagrada. Un diácono no debe de ser un frívolo o impertinente, un sarcástico o burlón. No, no puede ser eso. No debe de manejar con ligereza las cosas serias y hacer uso de su cargo y no solo ocuparlo. O sea, si va a ocupar un cargo, que lo haga con un uso de sobriedad. No simple y sencillamente, ya soy diácono y ya. No, esa persona debe de ser una persona seria y respetable, pero la continuidad de las palabras, de los verbos, hablan que no solamente debe ser en esa circunstancia para ser elegido como un diácono, sino que constantemente tiene que ser evaluado y tiene que vivir él conscientemente de que debe de ser una persona honorable dentro de la iglesia de Cristo. No es simple y sencillamente llenar un formulario y ya pasé, y ya me olvido. No, es constantemente, es ser evaluado constantemente que debe de tener esta actitud, pero no solamente ser evaluado por los pastores, sino que también él debe de estar consciente que constantemente debe de tener esa actitud de honorabilidad. Entonces, eso, un diácono debe de ser un hermano digno, uno que dé el peso de esto que se está diciendo. Digno es darle el peso. Es como cuando pones en una balanza, ¿no? No es que sabes que está desbalanceado, no dio el peso, no. Y si esto es lo que dice la palabra de Dios, el hermano tiene que dar el peso de la mejor manera. Debe de tener esa intención, debe de tener ese anhelo, ese amor por el Señor y por la iglesia, de que no se desbalance esto. Eso es lo que tenemos que ver los pastores. Ya se desbalanceó, algo tiene que pasar. No, balance. Órale, ya me vi así bien acá, ¿eh? Bueno, ok. Un diácono debe ser un hermano digno de ser imitado. O sea, si este hermano, si tú quieres ser diácono, debes de ser un hermano digno de ser imitado. Pero si te ve la iglesia haciendo cosas que dice, yo no quiero hacer eso porque eso es pecado, yo no quiero hacer eso porque simple y sencillamente no es buen testimonio, eso no es digno de imitar, tú no puedes ser diácono. Pero si sinceramente quieres esforzarte y cambiar esa actitud, pídele perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si quieres ser una persona en eminencia dentro de la iglesia, una persona que te van a ver todos, tienes que ser una persona de ejemplo, una persona que diga, yo quiero ser como Él. Yo sé que mi referencia es Cristo, pero yo quiero ser como Él porque Él es como Cristo. O intenta ser de la mejor manera en un cuerpo de pecado, en un hombre pecador, pero salvado por Cristo, intenta ser como mi Señor. Él es mi referencia. Una referencia aquí en la tierra. Me permito, ay hermanos, ya me piqué, sin doblez. Sin doblez. Los diáconos asimismo deben de ser honestos. Deben de ser
serios, respetables, pero también sin doblez. Su honestidad, hermanos, la honestidad de estos hermanos los lleva a tener dominio de su boca. No es una persona que manipula en las pláticas, que le dice lo que muchos dicen. Estaba leyendo comentarios que dicen que no debe de ser chismoso. Pero más allá, dice MacArthur, y estoy de acuerdo con eso, cuando ves tú las palabras, cuando tú ves la estructura, se refiere más que nada a un hombre que tiene esa mala habilidad de hablar de una cosa aquí con un grupo de hermanos y luego irse con otro grupo de hermanos y hablarles cosas muy distintas y manipular lo que habló aquí para decir una cosa distinta acá. ¿Para qué? Para ser beneficiado él. Eso se refiere sin doblez. Algunos otros dicen que no sea chismoso, porque va a estar involucrado en cuestiones delicadas dentro de la iglesia, situaciones difíciles dentro de la iglesia, información que no debe de ser manejada a la ligera, que debe de ser manejada con prudencia, que no debe de ser dado al chisme. Pero a fin de cuentas, hermano, todos los cristianos tenemos que ser llamados a que nuestra boca no sea para destruir, sino para edificar. Entonces, estas personas son confiables en sus palabras, sin doblez. Debido a su lugar dentro del liderazgo de la iglesia, debe de ser una persona que habla la verdad, es prudente y sabio en la forma de hablar. Esa misma seriedad que tiene en su forma de ser, se expresa en su forma de hablar. Hay gente que dice que es muy seria, a lo mejor por el color de su ropa, pero en el momento de que habla no muestra seriedad, es de doble, doblada, sin doblez, sin doble intención. Un hombre que cuenta una cosa a uno, dice John MacArthur, y va y cuenta otra cosa a otros, pronto perderá la confianza de todos. Es lo que dice John MacArthur. Bien, hermanos, pues gracias a Dios, hay muchas preguntas, no sé, a ver, me las están mandando. Dice el hermano Samuel León, que incluso ahí está, pastor, soy Samuel León. Hola, Samuel, ¿cómo estás? En Hechos 6, del 1 al 7, habla de los diáconos y dice que dice solo de varones y no de mujeres, y no entiendo por qué. Bueno, pues realmente, hermano, esa fue la decisión en ese momento de los ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, de los apóstoles. Fue la decisión. Ahora, si tú ves en el contexto, probablemente esto te pueda ayudar. Cuando ves en el contexto de este pasaje, te das cuenta que el conflicto era generado por la mala atención hacia las mujeres. Entonces, lo que está pidiendo los apóstoles es que encuentren varones de testimonio en medio de ellos para que puedan servir las mesas. Dado al desorden probablemente, y probablemente también por el asunto de que eran mujeres las que estaban a fin de cuentas en conflicto, y no solamente las mujeres, sino que los hombres griegos y los hombres judíos estaban de alguna forma inconformes por la situación de cómo se repartían los alimentos en las mesas de las viudas, pues fue de una forma, una solución que fueran varones los que participaran en la solución de eso. Creo que eso podría contestar un poco, pero te lo investigo, Samuel. Ustedes saben que, ¿cómo se llama? Tengan por seguro que siempre que hagan una pregunta, hermanos, yo les voy a tener una respuesta. No sé, pero lo pregunto. Eso es lo bueno. Hay muchas formas de poderlo entender. Laura Martínez, nuestra amada Laura Martínez, que le mandamos un saludo. Ellas pueden y de hecho usan esos dones en situaciones fuera de la reunión de adoración en la iglesia, un estudio bíblico para mujeres, un grupo de comunión, una reunión de oración y una situación de enseñanza, por ejemplo. Extiende suficientes oportunidades para que las mujeres ejerzan sus dones y otras habilidades bueno, dice firma, congruente con el diseño de Dios.
Bueno, me imagino que lo que dices, Laurita, es de que la mujer puede desarrollar sus dones dentro de la iglesia de Cristo de una forma maravillosa, dentro de la misma libertad que Cristo le dio, sí. Lo que hemos estudiado es que no puede gobernar la iglesia, ni puede enseñar a la iglesia en general, en el momento de que la iglesia se reúne oficialmente para adorar al Señor, pero la mujer puede ministrar a otras mujeres, puede enseñarle la palabra de Dios a otras mujeres, a sus hijos, es su responsabilidad. Puede en corto, enseñarle la palabra de Dios, no en un momento oficial a un hermano que está un poco confundido, pero siempre en el sentido de que si tiene un varón que pueda ayudarle en el conocimiento de la palabra, pues que permita que el varón le enseñe al varón. Pero la mujer tiene mucha bendición y mucha oportunidad de enseñar la palabra de Dios en diversidad de lugares, de predicar el evangelio. Ahorita que está la situación tan difícil, claro que ella, y puede servir como lo vamos a ver en el próximo jueves, si Dios nos lo permite. En Romanos 16 dice nuestra hermana Claudia Muñoz, te saludo Claudia, en Romanos 16:1 dice Pablo, menciona a Feber como servidora de la iglesia de Cencrea, bien se puede traducir como diaconisa, y por el versículo 2 podemos pensar que es una servidora, como dice oficial, más sin embargo lo estudiamos, Claudia, pero por lo que dices, creo que lo estás entendiendo muy bien, lo estás viendo muy bien, podría ser esa situación. Gracias, Claudia, por ese comentario, e incluso deja estudiarlo y seguramente lo vamos a hablar cuando hablemos de las diaconisas. También en 1 Timoteo 3:11 se habla de las características de las diaconisas, definitivamente, y vamos a llegar a eso, amada Claudia. Saludos a Pablo y a Silas y a la familia, por favor. Bien, pues son las preguntas, incluso hermanos, pues yo les trataré de contestar por este medio. Incluso la otra vez, la semana pasada, terminé la enseñanza y un hermano amado me habló para poder preguntarme acerca de una situación ahí que le quedó duda, y pues tengan la confianza de llamarnos para preguntar, o acercarse a los hermanos maduros de la iglesia que sepan la palabra, los maestros, para poder, tener esta enseñanza. Hermanos, qué bendición. Me siento muy, 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 muy bendecido, muy consolado con el Señor. Esto, hermanos, no debe de conflictuarnos más allá de lo que debe de ser. Nosotros tenemos la esperanza en Cristo, la esperanza de la vida eterna. Esta leve tribulación momentánea, pasajera, no se compara con lo que viene para nosotros, hermanos. Entonces, oremos, demos gracias a Dios. Y yo te quiero pedir, tomando este texto, esto que estamos estudiando, sirve al hermano. Si ahorita sabes de algún hermano que tiene necesidad, si sabes de algún hermano que tiene una situación difícil, que está pasando una cuestión crítica económica, incluso anímica, hermanos débiles en la fe que pueden caer en angustia, en depresión, en ansiedad, llámale, asístelo, llévale consuelo, llévale alimento, hermano, el servicio es de toda la iglesia. Y tú que incluso quieres ser diácono, diaconisa dentro de la iglesia, muestra tu don, muestra tu fidelidad, muestra tu entendimiento a la palabra de Dios y sírvela a los hermanos. Estamos para servirles, hermanos, cualquier cosa que necesiten, alimento, oración, consuelo, lo que necesiten, por favor, háganoslo saber, compártalo, hermanos. Vienen situaciones más difíciles, yo creo, vienen situaciones, aún se va a prolongar, quizá esto más, no lo sabemos, el único que lo sabe es el Señor, pero tenemos que servirnos los unos a los otros. La fe sin obras es muerta, hermanos. La fe sin obras es muerta. Si dices que eres salvo, sirve a tu hermano. Muéstralo con obras. Muéstralos con obras piadosas de amor a Cristo y a tu hermano. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das al tener este estudio, y te pido, Señor, que nos sigas fortaleciendo como iglesia.
que podamos reflexionar, Padre, profundizar. Tenemos ahí nuestra palabra abierta, tenemos este libro maravilloso que podríamos todavía profundizar más, estudiarlo más. Tenemos el tiempo, Señor. Esto es hermoso, Señor, porque también tenemos el tiempo para estar más en comunión contigo, Señor. Padre, que ocupemos el tiempo de una buena forma, Padre, para poder profundizar en la palabra y reflexionar en esta enseñanza que tú nos has dado el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. No sin antes, Padre, pedirte, Señor, que sigas guardando a tu iglesia. Tú lo harás porque eres fiel. Pero, Padre, danos un corazón entendido para eso. Danos un corazón que pueda entender, Señor, que tú, Padre, estás, Señor, en control de todo. Y aún en medio de esta crisis, tú estás en medio, Señor, de ella, proveyendo a tu iglesia, a tus santos, a mis hermanos, a mí, a todos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los amamos.